Si a ustedes le dijeran que a su hijo pequeño, a su nieta o a su sobrino querido le están mostrando pornografía, lo están motivando a realizar actividades homosexuales o están abusando sexualmente de él, seguramente lo invadirían sentimientos como rabia y dolor. ¿Y qué sentiría si le dijera que eso pronto puede pasar en la escuela de su hijo, nieta o sobrino, tal como ya ha ocurrido en países como Argentina o Canadá? Hagamos memoria. En el año 2020 se presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para incorporar la educación sexual integral a los programas educativos, lo que fue rechazado. Posteriormente, el proyecto se incorporó a la propuesta de nueva constitución, que más del 62% de los chilenos rechazó el 4 de septiembre. Sin embargo, la izquierda radical no cede en su afán de adoctrinamiento ideológico y a través del Ministerio de Educación está sentando las bases para una ley de educación sexual integral, ESI, que abarque, supuestamente con nobles fines, desde preescolar hasta cuarto año medio. El sexólogo Alfred Kinsey, gran referente para el MOP, Movimiento de Orgullo Pedófilo, durante la primera mitad del siglo XX planteaba que los niños son sexuales desde el nacimiento y que podrían tener conductas sexuales desde niños y con adultos. Para demostrar su controvertida teoría, experimentó con bebés de pocos meses y hasta con reos condenados, algunos de ellos abusadores de niños, que fueron utilizados como fuente de información confiable. Kinsey realizó pruebas con cientos de niños que eran masturbados oral y manualmente varias veces al día. Así, por ejemplo, en sus resultados sostiene que un bebé de 11 meses puede tener 10 orgasmos en una hora, mientras que un niño de 4 años puede alcanzar 26 orgasmos en 24 horas. Sí, 24 horas. Los niños exploran naturalmente su cuerpo hasta los 5 años, pero jamás con el sentido que le da un adulto. Desde los 5 hasta la pubertad, el niño permanece en un periodo de latencia en el que, según plantea Freud, se edifican los poderes anímicos que más tarde se presentarán como inhibiciones en el camino de la pulsión sexual y angostarán su curso a la manera de unos diques. Estos son el asco, la moral y la vergüenza. Cuando esos diques desaparecen, desaparece también la posibilidad de resguardar que la pulsión sexual sea inhibida para no provocar daño a otros. Lo que hace la ESI es precisamente derribar dichos diques y anular el rechazo que los niños tienen de forma natural hacia las conductas sexuales, que es lo mismo que hacen los abusadores, romper la inhibición y que el niño baje la guardia. Lamentablemente, a pesar de que la ESI en Chile aún no es ley, no es difícil encontrar textos aparentemente infantiles que se han distribuido en jardines y colegios y que cuentan con contenido que sexualiza tempranamente a los niños. Así, por ejemplo, el libro Conociendo mi cuerpo y mis emociones muestra el dibujo de una pareja teniendo relaciones sexuales y niños masturbándose en sus camas. Del mismo modo, el texto Detectives en el Museo, para acercar a los niños a la pintura, elige nada menos que la obra del Bosco El Jardín de las Delicias, en el que se puede apreciar a muchas personas desnudas en una especie de orgía, teniendo sexo oral, sexo con animales, flores en un ano, sexo en grupo y muchos otros detalles artísticos que no dejan indiferente a nadie, menos aún a un niño de 7 u 8 años. ¿Acaso no había otra obra de igual calidad artística, pero sin contenido sexual, para mostrar a los niños pequeños en un texto distribuido por el Ministerio de Educación? Por este camino no es extraño que en los colegios se esté vacunando contra el virus papiloma humano desde los 9 años, mientras los niños cursan cuarto básico. La ESI no considera la neuropsicofisiología del niño, que no está apto para recibir la información, tal como expusieron hace 2 años en el Congreso Nacional los psicólogos Margarita Rojo y Ezequiel Baigorría. Más evidente aún es la vulnerabilidad de los menores ante las frecuentes muestras de arte porno que se puede observar en diferentes espacios públicos, o las lamentables muestras de pornoterrorismo que han expuesto algunos medios de comunicación, donde el espectador accidental
no tiene la opción de elegir. La educación sexual integral no previene los abusos sexuales y tampoco previene las enfermedades de transmisión sexual. La ESI, entre los 2 y los 9 años, promueve acciones masturbatorias, quitándole a los especialistas una poderosa herramienta para detectar abuso sexual. Por otra parte, entre los 10 y los 14, aborda juegos presexuales y sexuales, favoreciendo con ello la temprana iniciación sexual, la promiscuidad y por ende la posibilidad de adquirir una enfermedad o un embarazo precoz. El país vecino implementó la ESI en 2006, con los mismos objetivos que se han sostenido en Chile. Vale decir, prevenir y detectar abuso sexual infantil, prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseado. 16 años después, queda claro que dichos objetivos están muy lejos de ser alcanzados. No solo no han disminuido los abusos ni embarazos adolescentes, es más, según datos de UNICEF, correspondientes al año 2016, entre el 20 y el 40% de los abusos sexuales en Argentina son cometidos por niños mayores, adolescentes y personas con menos de 21 años. Cabe preguntarse, ¿esos abusadores tuvieron ESI? Existen numerosos registros visuales de aulas argentinas en los que se observa a niños varones de preescolar con ropas femeninas, maquillaje, videos explícitos utilizados en las aulas, profesores que han mostrado sus genitales a los pequeños. Destaca la denuncia realizada contra una docente transexual, quien se exhibió ante niños de preescolar para demostrar que hay mujeres que tienen pene. La educación sexual integral, tal como lo plantea el proyecto en curso, banaliza la actividad sexual, no promueve la abstinencia, sino la sexualización, no promueve la responsabilidad, sino el impulso, no promueve el amor, sino el placer, no promueve la razón, sino la emoción. Si bien el reconocimiento y expresión adecuada de las emociones es un aprendizaje fundamental en el desarrollo humano para la vida en sociedad, el enfoque desmesurado en la emoción por sobre la razón y la lógica está produciendo un cambio cultural difícil de revertir, una verdadera reprogramación de valores, actitudes y creencias. Actualmente se enseña en muchas familias e incluso en las escuelas que hay que actuar en base a emociones y no necesariamente en base a conductas morales o éticas. Se enseña a los niños que pueden elegir ser hombre o ser mujer, como si eso estuviese escindido de la biología, desconociendo además que la orientación sexual es algo que se define finalmente en la adolescencia y dejando a niños pequeños expuestos a la manipulación hormonal precoz, en circunstancias que, por ejemplo, el Colegio Americano de Pediatría ha demostrado que el 90% de los casos que presentan disconformidad con su sexo biológico en la niñez se resuelven hacia la concordancia al llegar a la adolescencia. Llama la atención el caso de la ciudad de Utah, en Estados Unidos, donde entre 2015 y 2020 han aumentado en un 10.000% los casos de niños en transición de género, preparándose para hormonización y cirugías de reasignación de sexo. ¿Acaso es una moda? Es alarmante también que muchas de las terapias psicológicas, en lugar de acompañar en la senda de un autodescubrimiento real, lo que hacen es confirmar la disforia de género y reafirmar la nueva identidad, reduciendo así las posibilidades de discernir y ejercitar el libre arbitrio. Todo esto ante la pasividad de muchos padres que por miedo o ignorancia están dispuestos a consentir la mutilación del cuerpo de su hijo o hija que dice autopercibirse de manera distinta a su sexo biológico. Nuevamente entramos en el plano de la exacerbación de las emociones por sobre la razón y la ciencia, al extremo que hemos conocido casos como el de un hombre de 52 años que se autopercibía como niña de 6 y fue adoptado por una familia. El caso de una mujer que se autopercibe como cebra y denunció que no la quisieron acoger en un refugio para animales. O el caso de aquella persona que en Canadá se casó con un tren. El investigador George Barna define visión de mundo como el filtro intelectual y emocional a través del cual uno toma cada decisión,
Según el autor, la visión de mundo de una persona se forma entre los 15 meses y los 13 años. Dicha visión afecta a nuestras vidas, pues incluye las creencias y los comportamientos que nacen de ellas. Por ende, normalizar esta concepción de ser humano como una construcción social, independiente de su naturaleza, espiritualidad y esencia, es una amenaza a la humanidad y a nuestra cultura cristiana occidental. La discusión sobre deconstrucción de la identidad sexual no se ha hecho en un contexto científico, sino ideológico. Esto ocurre porque la ideología no busca la verdad ni la solución de problemas, sino el adoctrinamiento y la manipulación de voluntades, lo que evidentemente tiene un trasfondo político. Se está usando la sexualidad para modificar la concepción de ser humano, aboliendo lo binario para así abolir las diferencias. Un nuevo ser humano fluido, sin diques, sin inhibiciones ni límites de ningún tipo, donde estén incluso permitidas las relaciones sexuales con niños o entre padres e hijos, como plantean Deleuze y Guattari en el Antiedipo, llamando a liberar el deseo sexual de la represión de la familia, un ser humano andrógino, sin identidad ni fuerza psíquica que le permita tenerse a sí mismo. En síntesis, un ser humano frágil, que no piensa, manipulable y vulnerable a la influencia del colectivo. No es absurdo pensar que detrás de todo este aparato ideológico hay grupos de interés y una gran industria médica y químico-farmacéutica que está obteniendo pingües ganancias. Condones, hormonas, cirugías, atención psicológica, incluso juguetes, etcétera, etcétera. Es urgente oír el llamado a defender a nuestros niños, nuestra cultura y nuestra sociedad del avance de la ideología que contamina las mentes de nuestros hijos, nietos, sobrinos o alumnos. Debemos defender la familia. Los padres son padres o madres, no progenitor 1 y progenitor 2. La madre es madre, no persona gestante. La mujer es mujer, no persona menstruante. No permitamos que deconstruyan nuestra cultura a través del lenguaje. Seamos adultos responsables, padres presentes, modelos sólidos y creíbles para nuestros niños. La invitación es a informarse responsablemente, a defender nuestros valores, nuestras familias, la inocencia e infancia de nuestros niños, a estar atentos frente a lo que se están exponiendo, a poner en el centro el amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, y sobre todo, a acercarnos a Dios.